El testamento de Hilma af Klint contiene una cláusula que no suele incluirse en los testamentos de los artistas. Junto a la disposición de bienes y la asignación de herederos, figura una instrucción precisa sobre lo que debe hacerse con sus pinturas. No deben abrirse, sino hasta 20 años después de su muerte. La redacción es seca, administrativa. No hay explicaciones ni justificaciones, solo la orden. Esa cláusula, escrita en 1932, convierte su legado en una especie de depósito a plazo. Durante los años siguientes, Hilma dedica largas jornadas a empaquetar, clasificar y documentar cada pieza que dejará atrás. Más de 1000 pinturas, algunas de más de 3 metros de altura. 125 cuadernos con anotaciones, dibujos, diagramas y reflexiones. Lo guarda todo en cajas, que deposita en el sótano de un sobrino en Estocolmo, y cierra la puerta. El archivo permanece allí, intacto, durante décadas. Los herederos respetan la voluntad del artista y nadie abre las cajas. Nadie mira los cuadernos. La obra queda suspendida en un limbo que ella misma diseñó. La cláusula convierte el archivo en una apuesta, cuyo resultado Hilma no llegará a conocer. Lo que ella no controla es cuánto durará esa espera. El testamento fija 20 años, pero la familia no se apresura. Las cajas permanecen cerradas. Pasan los años. La obra no se dispersa, ni se vende, ni se pierde. Permanece intacta, contenida, aguardando. La pregunta que deja no es si estaba en lo cierto, sino qué clase de confianza en el futuro se necesita para pintar durante décadas, sabiendo que los primeros ojos que verán el resultado pertenecen a gente que aún no ha nacido. Hilma af Klint nace el 26 de octubre de 1862 en el Palacio de Karlberg, a las afueras de Estocolmo. Es la cuarta de 5 hijos de un capitán de la Marina, Victor af Klint, y de Matilda, una mujer de familia acomodada, que fomenta en los hijos el interés por la literatura y las ciencias naturales. La familia se muda varias veces durante la infancia de Hilma, siguiendo los destinos militares del padre, pero siempre dentro de los márgenes de la burguesía ilustrada sueca. A los 18 años ya dibuja con soltura y muestra interés por el arte. En 1882 ingresa en la Real Academia Sueca de las Artes. Es uno de los pocos centros europeos que admite mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. Y durante 5 años, Hilma estudia dibujo de modelo, retrato y paisaje. Sus profesores la consideran una alumna brillante. Recibe una formación sólida, técnica, sin concesiones al romanticismo. La academia le enseña a mirar y a reproducir, no a interpretar. Esa formación artística, unida al interés familiar por las ciencias naturales, será importante más adelante. Hilma aprende a observar plantas, semillas, conchas y formas naturales con la misma atención con la que estudia un rostro. En sus cuadernos, la naturaleza no aparece como una decoración, sino como un sistema, una red de correspondencias entre crecimiento, transformación y equilibrio. Años después, cuando sus pinturas se llenen de espirales, pétalos y formas que recuerdan a células o embriones, no estará abandonando lo aprendido en la academia, estará desplazándolo hacia otra escala. La precisión del dibujo académico y la curiosidad por el mundo natural seguirán allí, sosteniendo imágenes que ya no intentan representar lo visible. Se gradúa con honores, y la academia le asignó un estudio en el edificio de ateliers de Hamngatan, en el centro de Estocolmo. Desde allí, pinta retratos por encargo, paisajes, escenas de la vida cotidiana. Expone sus obras en los salones de la ciudad. Recibe encargos de familias adineradas. En 1888 gana el premio de la Academia de Bellas Artes. Su carrera pública es visible, reconocida, integrada en el circuito oficial del arte sueco. Pero en esos mismos años, mientras pinta retratos para clientes que esperan una imagen fiel de sí mismos, Hilma comienza a llenar cuadernos con algo que no muestra a nadie. Dibujos que no corresponden a ningún encargo. Formas que no se parecen a paisajes ni a personas. Anotaciones que no están escritas para ser leídas por sus colegas. Esa práctica paralela no interfiere con su carrera académica. La acompaña, en silencio, sin que el circuito artístico al que pertenece
conozca su alcance. En 1896, Hilma forma con 4 amigas un círculo al que llaman las Cinco. Las otras 4 son Anna Cassel, Cornelia Sederberg, Cedric Hetman y Matilda Nilsson. Todas tienen formación artística. Todas comparten un interés por las corrientes espirituales que recorren Europa a finales del siglo XIX. El espiritismo, la teosofía, el ocultismo. Se reúnen los viernes. Abren cada sesión con una oración, seguida de una meditación, un sermón cristiano y el análisis de un texto del Nuevo Testamento. Y luego, el contacto con los guías espirituales. Los llaman altos maestros. Durante las sesiones entran en estados de trance, documentan sus experiencias en cuadernos, practican escritura automática, trazar sobre el papel, sin guiar conscientemente el movimiento de la mano. También dibujan, sin un propósito figurativo, dejando que las formas surjan solas. El grupo se mantiene activo durante más de una década. Las sesiones son regulares, disciplinadas. No hay improvisación ni desorden. Cada encuentro sigue una estructura fija y las anotaciones se conservan con meticulosidad. Esa práctica no es un pasatiempo ni una moda ocultista. Es un método de trabajo, una rutina que Hilma integra con la misma seriedad con la que aborda sus retratos por encargo. Es un entrenamiento prolongado, una preparación para algo que aún no sabe qué es. Los cuadernos de esa época muestran una evolución. Al principio los dibujos son figurativos, con figuras humanas y símbolos reconocibles. Pero con el tiempo, las formas se vuelven más abstractas, más geométricas, más cercanas a diagramas que a imágenes. Hilma no está abandonando la figuración. Está entrenando su mano para trazar algo que aún no tiene nombre en el lenguaje del arte de su tiempo. En 1904, durante una sesión de las 5, Hilma recibe los primeros vaticinios. Los altos maestros le anuncian que será llamada a una tarea importante. 2 años después, en 1906, el guía espiritual Amaliel le encarga algo concreto: pintar cuadros que transmitan el mundo espiritual. Y la orden es precisa, sin ambigüedades. Hilma acepta, pero antes de tocar el lienzo se somete a una preparación rigurosa. Meditación diaria, ayuno, registro de sueños, lectura de textos teosóficos. Durante casi una década de sesiones con las 5, ha aprendido a acceder a estados de conciencia alterados y a traducirlos al papel. Pero ahora el encargo exige más. No son dibujos automáticos ni anotaciones privadas, sino obras de gran formato, pintadas al temple, con la solidez técnica de su formación académica. Entre 1906 y 1915, Hilma pinta 193 obras, que llamará Las Pinturas para el Templo. Está produciendo uno de los primeros cuerpos de obra deliberadamente no figurativo del arte moderno occidental, antes de que Kandinsky, Mondrian y Malevich desarrollen las obras por las que serán reconocidos como pioneros de la abstracción. Y todo esto ocurre en un estudio de Estocolmo, fuera del circuito artístico oficial. Ninguna de esas pinturas se expone en vida. Ninguna se muestra a sus colegas de la academia. Hilma no las esconde por vergüenza ni por miedo. Las guarda porque sabe que no son para su tiempo. Y lo escribe en sus cuadernos. La pintura ha sido realizada directamente a través de mí, sin ningún dibujo preparatorio y con gran fuerza. No entendía lo que significaban los cuadros. Sin embargo, trabajaba con rapidez y seguridad, sin cambiar un solo trazo. La mano sabe lo que la mente aún no comprende. En el otoño de 1907, Hilma pinta 10 lienzos de más de 3 metros de altura en un periodo de 40 días. Y los titula Los 10 mayores. Representan las 4 etapas de la vida: infancia, juventud, madurez y vejez. Pero esa lectura biológica es solo la entrada. Debajo hay otra estructura, una progresión de estados de conciencia, un viaje que recorre la relación entre el mundo físico y el espiritual. Cada lienzo está dominado por un color: azul, amarillo, rosa, naranja, y las formas son orgánicas: espirales, curvas, estructuras que recuerdan a células o a plantas en crecimiento.
Sobre ella se superponen símbolos geométricos, círculos, esferas, triángulos. No hay figura humana, pero hay una sensación de movimiento, de ascenso, de transformación. Para pintarlos, Hilma trabaja en el suelo, sobre grandes pliegos de papel que luego traslada al lienzo. Le ayudan dos de sus compañeras de las cinco, Anna Cassel y Matilda Nilsson. Juntas, extienden la pintura al temple, como los retablos renacentistas que Hilma había admirado en sus viajes a Italia. La técnica es lenta, minuciosa y artesanal. El temple exige preparación y coordinación, aunque la serie avanza a una velocidad extraordinaria. Los 10 mayores son el núcleo del encargo, y en ellos se concentra la mayor intensidad del proyecto. Son obras demasiado grandes para sus salones y demasiado extrañas para el relato que el arte moderno está a punto de escribir. Hillman sigue pintando, como si la historia que se escribía sin ella no existiera. Entre 1908 y 1912, Hilma interrumpe el trabajo en el encargo. Su madre, Matilda, queda ciega. Hilma se traslada a la casa familiar para cuidarla, y durante esos años apenas pinta al óleo. Deja de exponer en los salones. Su carrera pública, la que le había dado premios y encargos, se desvanece. Pero ese paréntesis no es un vacío. Sin la urgencia de la ejecución diaria, Hilma dedica más tiempo a los cuadernos. Dibuja planos, diagramas y anotaciones. Reflexiona sobre la estructura total del templo. ¿Cómo deben ordenarse las pinturas? ¿Qué relación guardan unas con otras? ¿Qué camino debe recorrer el espectador? La ausencia de lienzo no detiene la construcción, la traslada al papel. Durante esos años también revisa los materiales de las 5. Relee anotaciones, compara dibujos, ordena archivos. La pausa en la producción no es una interrupción del proyecto, sino una fase de maduración. Hilma no abandona la obra, la sedimenta. En 1912, después de 4 años de pausa, Hilma retoma el encargo. El cuidado de su madre continúa formando parte de su vida cotidiana. De hecho, Matilda morirá en 1920. Cuando Hilma vuelve al estudio, las pinturas que vienen después muestran una geometría más contenida y una organización más rigurosa. Es difícil saber cuánto de ese cambio pertenece a la pausa y cuánto a la evolución interna del proyecto. En 1920, tras la muerte de su madre, se une a la Sociedad Antroposófica, la corriente fundada por Rudolf Steiner, y visita el Goetheanum en Suiza. El edificio, una estructura de hormigón con formas orgánicas, la impresiona profundamente. Ve en él la materialización de una idea que ella misma ha perseguido durante años. Un espacio construido para albergar la obra espiritual. En 1931, Hilma proyecta un edificio para albergar su obra. Dibuja planos detallados. Una estructura cónica de 4 pisos con una torre en el centro. El emplazamiento elegido es una isla, en el lago Mälar, al oeste de Estocolmo. El edificio se llamaría Templo y estaría dedicado a exponer las pinturas en el orden que ella había concebido. El proyecto no se realiza. No hay financiación ni interés institucional. Quizá ni siquiera hay un intento serio de llevarlo a cabo. Hilma no insiste, pero los planos existen y en ellos se lee una idea. Sus pinturas no fueron hechas para las paredes de un museo. Fueron hechas para un lugar que aún estaba por venir. Un lugar que ella no construiría, pero que podía imaginar. Esto revela algo central. Hilma no pintaba cuadros sueltos. Pintaba un conjunto, una totalidad. Cada obra era un ladrillo en una estructura más grande. Y esa estructura no era solo física, era temporal. Las pinturas no estaban terminadas hasta que alguien las viera completas, en el orden correcto, en el lugar adecuado. La ausencia de edificios, sin embargo, no vuelve inútiles los planos. Al contrario, les concede una función casi musical. Indican secuencias, pausas, ascensos. Hilma imagina que el espectador no debe permanecer inmóvil frente a una pared, sino desplazarse por la obra, subir, cambiar de perspectiva, atravesar las series como quien recorre las estaciones de un rito. El templo organiza una experiencia antes que una colección.
Su forma cónica propone un movimiento hacia arriba. La torre central concentra aquello que las pinturas intentan expresar sin palabras. Aunque nunca se construya, el edificio modifica la manera de entender los lienzos. Deja claro que cada uno pertenece a una ruta y que la ruta importa tanto como la imagen. El Guggenheim, que Hilma había visitado en 1920, era un edificio diseñado para albergar una obra teatral. El templo de Hilma estaba diseñado para albergar una obra pictórica. El templo no llegó a levantarse, pero desde entonces, cada forma de exhibir las pinturas tendría que responder a los planos de un edificio ausente. El año es 1932. La obra del templo, iniciada en 1906, lleva más de 2 décadas de trabajo. Las pinturas se acumulan en su estudio. Los cuadernos ocupan estantes enteros. Pero ella ya no pinta con la misma intensidad. La energía del encargo, aquella que la había sostenido durante los años más productivos, se ha moderado. En ese momento, toma una decisión que define todo lo que vendrá después. Deja por escrito que una parte esencial de su obra no debe abrirse ni mostrarse hasta 20 años después de su muerte. En 1932 marca varios cuadernos con una X, una señal para indicar que debían permanecer cerrados. Y luego dedica meses a clasificar y a documentar cada pieza. Más de 1000 pinturas y acuarelas, 125 cuadernos con más de 26.000 páginas manuscritas. Lo guarda todo en cajas de cartón y lo deposita en el sótano de su sobrino. Esa clausura es el acto final de una vida dedicada a una obra que no vería terminada. Pero no hay en ella amargura ni desencanto. Hay en cambio una convicción tranquila. El tiempo de la obra no es el suyo. Hilma no especula sobre si será comprendida. Actúa sobre la certeza de que el momento adecuado pertenece a otra época. La decisión es práctica, no profética. La obra quedará allí, en cajas, hasta que alguien decida abrirlas. El 9 de octubre de 1944, Hilma escribe su última entrada en el cuaderno. La frase final dice: "Te espera un misterioso servicio. Pronto sabrás lo que se espera de ti". 12 días después, el 21 de octubre, muere en Danderyd, a las afueras de Estocolmo, a consecuencia de un accidente relacionado con un tranvía. Tenía 81 años y 5 días después habría cumplido 82. En las habitaciones que deja atrás permanecen los cuadros, los cuadernos y las instrucciones. La muerte del artista no activa todavía el legado. Nadie corre a abrir las cajas ni a buscar un museo. Durante años, la obra continúa exactamente donde Hilma la había situado, fuera de la vista, en manos de una familia que debe custodiar algo cuyo alcance todavía desconoce. La última anotación, escrita 12 días antes de su muerte, contiene una frase que, leída después, parece dirigirse en dos direcciones: hacia el servicio que ella imaginaba y hacia el destino posterior de su obra. No se sabe a cuál de las dos se refería. La ambigüedad queda abierta. El testamento fija 20 años de espera, pero la espera se alarga. En 1964, nadie abre las cajas. En 1970, el crítico Uke Fant se interesa por su obra, pero el acceso no es inmediato. Ese mismo año, las pinturas se ofrecen como donación al Moderna Museet de Estocolmo. El museo la rechaza. No es sino hasta finales de 1986, 42 años después de la muerte de Hilma, cuando las obras se exhiben por primera vez. La exposición se titula The Spiritual in Art, Abstract Painting 1890-1985. Se celebra en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Las pinturas de Hilma cuelgan junto a las de Kandinsky, Mondrian y Malevich. La exposición revela algo que la historia del arte no había registrado. Las primeras pinturas abstractas de Hilma datan de 1906, varios años antes de que la abstracción se consolidara públicamente en Europa. La cronología, durante décadas asumida como una línea recta que iba de Múnich a París a Nueva York, se quiebra. El centro se desplaza. La narrativa se reescribe.
Después de su muerte, la tarea pasa a manos de personas que no participaron en las sesiones, ni escucharon a los altos maestros. Herederos, investigadores, conservadores y curadores reciben fragmentos de una arquitectura incompleta. Deben decidir cómo ordenar las series, qué cuadernos consultar y de qué manera traducir un sistema privado al lenguaje público de un museo. Abrir el archivo no significa resolverlo. Cada exposición interpreta. Cada catálogo propone una ruta distinta por el mismo conjunto. En ese sentido, la espera termina solo de manera parcial. Las cajas se abren, pero la obra conserva zonas cerradas, símbolos sin explicación definitiva, alfabetos inventados, relaciones cuyo sentido depende del orden en el que se miran. La pregunta que deja Hilma no es ¿quién fue primero? Es otra más incómoda. ¿Qué significa dedicar una vida a construir algo cuyo destinatario todavía no tiene nombre? ¿Cómo cambia una obra cuando renuncia a dialogar con sus contemporáneos? La respuesta no está ni en una fecha ni en una disputa sobre quién llegó primero. La pregunta persiste. Cada vez que alguien se detiene ante alguna de sus pinturas, la pregunta vuelve a plantearse, no como un enigma que resolver, sino como una condición de la obra misma. Hoy, las pinturas de Hilma af Klint cuelgan en los museos más importantes del mundo. Se escriben tesis, se hacen documentales, se publican catálogos. Su nombre figura en los manuales de la historia del arte, en las listas de los pioneros de la abstracción. Las largas décadas de silencio han terminado. Pero el hecho inicial, esa mujer que guardó su obra en cajas y fijó una espera, sigue siendo el centro de todo. Y lo hizo porque sabía que la recepción pertenecía a otro tiempo. Administró el futuro con la misma precisión con la que había administrado sus lienzos. La cláusula del testamento, ese gesto de cerrar la puerta antes de salir, no fue un acto de modestia. Fue un cálculo. La obra llegaría cuando pudiera ser vista, no cuando fue hecha. Y ese cálculo resultó acertado. No porque Hilma tuviera poderes proféticos, sino porque entendió algo esencial. El tiempo del arte no es el tiempo del artista. Décadas después, una espiral construida en Manhattan recibió finalmente las pinturas. En 2018, el Museo Guggenheim de Nueva York albergó su obra en una exposición titulada Hilma af Klint, Paintings for the Future. Más de 600.000 personas la visitaron. Fue la más concurrida en los 70 años de historia del museo. Las cajas se abrieron. El archivo dejó de ser un depósito para convertirse en una obra viva. Pero abrirlo no agotó su misterio. Los símbolos continúan moviéndose entre interpretaciones y cada generación recompone el recorrido con una llave distinta. Hilma no pudo elegir a sus espectadores. Solo pudo dejarles una puerta, una fecha y una llave. El templo quizá aún no esté terminado. Los materiales siguen ahí, esperando. Gracias.